El domingo pasado yo hablaba de ambientes, amén. Los cristianos hemos dejado de percibir ambientes. Entonces sentimos que podemos entrar en todo lado, hacer todo lo que todos hacen sin consecuencias, amén. Si yo me pusiera aquí a contarles a ustedes historias de historias vividas desde el tiempo en el que me convertí, en que empecé a servir al Señor con mi esposa en San José, cuando ni siquiera estábamos casados, amén. Un niño como Daniel lo llevan para administración, estaba endemoniado. ¿Quién podría pensar que un niño de esa edad puede estar endemoniado? Pero los papás se sentaron a ver las películas de la profecía con Damián, el diablo aquel, ¿se acuerda? Y el niño viendo. Amados, si usted no entiende, hay cosas que ministran, amén. Y nosotros no nos exponemos a cualquier cosa. Nuestros hijos deben de ser expuestos a cosas santas, amén. Y si no hay mucho donde agarrar, pues por lo menos revise antes de que vean, amén. Si ahorita tenemos las series, las fábulas, todo plagadas de brujería, de hechizos, de demonios, de maldiciones, de etcétera. Y uno dice, son fábulas. No, amado, en este mundo nada está planeado, nada es el azar, todo es planeado. Hay una mente brillante detrás de todo esto, amén. Redes sociales, oiga, buenísimo, haga uso de ellas, pero haga uso de ellas con sabiduría, amén. Entre, vea 4 cositas, publique lo que va a publicar y salga rápido. Usted no sabe la cantidad de adulterios que han habido por una red social, amén. El diablo entra por ahí. ¿No ve que la gente hablando mensajes se desinhibe? Amén. Usted no sabe las consejerías que yo he atendido de la gente totalmente desinhibida en una red social. Lo que no dicen de frente lo dicen por mensaje. Amén. Aleluya. Muchachos que estudian, vayan al colegio, pero disciernan el ambiente. Vayan, estudien y salgan rápido. Es que me quiero quedar aquí con mis amigos. Revisa lo que significa la palabra amigo para ti. Amén. Hay gente con la que puedes hablar 5 minutos y jalar, porque cuando te das cuenta ya estás casi hablando como ellos, pensando como ellos. Amén. Y si vas a entrar al mundo, entra para testificar y salte. Hay alguien ahí o me quedé solito. Amén. Dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amados, si está en la Biblia es por algo. Amén. Lo que pasa es que hoy estamos más llenos de partidos, de telenovelas, de series, de Netflix, de HBO, etcétera, etcétera, que de la Biblia. Entonces hay un montón de consejos bíblicos que no sabemos. ¿Quién se sabía este verso? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Quién lo había leído? Gloria a Dios. Pero nos damos el lujo de entrar en los chistes de los impíos, nos damos el lujo de entrar en cualquier conversación que ellos hablan. No estamos entendiendo que ese ambiente me está corrompiendo, que de un momento a otro me voy a sentir con las ganas de hablar como ellos. Y el reino tiene una cultura totalmente distinta. Amén. Es que no hablamos como ellos. Lo que le reconocieron a Pedro aquel día cuando el Señor había sido entregado, ¿se acuerda? Y él se acercó a calentarse y había un grupito, le dijeron, eres uno de ellos, hablas como él. Amado, no hablamos como el mundo, hablamos como Cristo. Mae, quítate de aquí, no hablamos así. Ay, es que se me salió el hijo de tal, no hablamos así. Es una obra del Espíritu Santo. Y si todavía hay áreas en tu vida que te están ganando, falta Espíritu Santo. Si todavía tus pensamientos no son tan puros, falta Espíritu Santo. Hermano, entonces usted no le estoy diciendo nada malo, le estoy señalando un camino. Porque dice la palabra, el Señor conoce a los que son suyos. Dentro de lo que estamos viviendo en la iglesia de Jesucristo el Señor, y lo vamos a ver ahorita en la palabra, amados, es que queremos mundo y Cristo.
Queremos pecado y Cristo. No se puede. Son incompatibles totalmente. Pero ¿y la gracia? La gracia me lleva al arrepentimiento, no al pecado. La gracia me lleva a la transformación de vida, no a un retroceso o a mantenerme en el mismo estado de siempre. Yo no puedo adjudicarle a la gracia mi derecho a pecar, porque eso es incompatible con la salvación. Por eso Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapamos? Dice, si pisoteamos la sangre de Cristo y la tenemos por inmunda. No podemos pisotear la sangre del Cordero. Tenemos que vivir en santidad. Amén. Es una condición de los hijos e hijas de Dios, la santidad. Y yo estoy de acuerdo con usted. Si usted viene y me dice: hermano, estoy en un proceso, estamos todos. Pero caray, es que ese proceso se nota. Si después de 30 años, 25, 10, 15, 5 años sigues lidiando con las mismas ataduras y con los mismos problemas, algo está pasando con tu vida. Y debes de sentir temor por el momento en que la trompeta suene. Y estoy hablando de todos, amado. Usted sabe lo que es estar en una reunión donde un pastor se sienta a la par de otro, pero como no se hablan, era el único campo que había, así que le tocó sentarse a la par del otro, pero ni le alzó a ver en toda la reunión, porque no se hablan. A mí me da miedo que suene la trompeta y yo con un corazón así. Yo prefiero perdonarlo todo. Amén. Yo prefiero perdonarlo todo, que al final de cuentas yo quiero ese trono para mí. Apocalipsis dice: mira que ninguno otro tome tu corona. Pablo lo dijo de otra manera más delicada: no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos. Usted sabe, amado, lo que es haber invertido una vida en Cristo para que al final suene la trompeta y no nos vayamos. Olvídate. Nada vale tanto. Nada vale tanto. El pastor con el que me convertí era un hombre muy zafado para hablar. A veces se le volaba y se le olvidaba, y tenía unas salidas, amados, pero de terror, ¿verdad? Nosotros nos reíamos porque ya lo conocíamos, ¿verdad? Pero nos toca ir a orar por una mujer que se le había desarrollado un cáncer en sus órganos genitales. Cuando entramos a aquella habitación, amado, aquello olía espantoso. La mujer ya estaba muy avanzada. Oramos por ella, pero cuando salimos, el pastor empezó a llorar. Yo voy a acomodar el mensaje a mi forma de hablar. Él era más zafado, ya lo conocíamos. Yo a veces, pero no tanto como él. O sea, él me tiznó de algo, pero no tanto. Aleluya. Él se puso a llorar y dijo: qué increíble. Y el diablo a veces nos engaña con un órgano genital. No nos damos cuenta que esto es carne corruptible, que esto no vale nada, que lo que vale está por dentro, amados, y hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Amén. Este camino lo transitaron hombres y mujeres santos y santas de Dios, y no puede ser la excepción a la regla. Amén. Ahí le pongo por título: se te abrieron los ojos. Vuélvase a que está a su lado y dígale: se te abrieron los ojos. Dígale. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 24, verso 28 al 31. Usted conoce esta historia, es sobre los discípulos que iban camino a Emaús. Dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él enseguida se desapareció de su vista. Amados, solo unas horas habían pasado de la resurrección del Señor. El evento antes a esta historia es cuando las mujeres, 2 de las 3 Marías que cita la Biblia y Salomé, van a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando ellas llegan no lo encuentran, ¿se acuerda?
todo lo que pasa, ellas corren a dar aviso. Juan, Pedro corren a la tumba, la encuentran vacía. En eso uno de ellos ve al hortelano, al enterrador, al que cuidaba el lugar. Va a decirles, si lo han tomado, díganos dónde lo han puesto. Amén. Juancito no había reconocido que el Señor era con el que estaba hablando. Unas horas después, pocas horas después, van unos discípulos de Jerusalén a Emaús, como unos 11 kilómetros de distancia. Dice que van hablando, van ensimismados en la situación que se acaba de dar. Amados, Jesús fue enterrado antes de las 6 de la tarde del día anterior. Así que Jesús se junta a ellos y les empieza a preguntar y le dice: ¿cómo eres el único extranjero que no se ha dado cuenta de lo que sucedió? Y cuando ellos empiezan a decirle las cosas que Jesús había vivido en su propia carne, Él empieza a decirles: ¿cómo ustedes no han leído lo que está escrito? Y dice: oiga, amado, dice que empezó a compartirles la escritura desde Moisés. Pues, amado, yo no sé en qué parte del camino los agarró, pero póngalos que los hubiera agarrado faltando 8 kilómetros. 8 kilómetros y a pie es suficiente tiempo para hablarle bastante a alguien. Cuando llegan, dice que le ruegan que entre. Él entra y pasa lo que leímos, y cuando ellos se dan cuenta que es el Señor, lo reconocen. Dice: no ardía nuestro corazón mientras Él partía las escrituras. Amén, aleluya. ¿Hay alguien ahí? Entonces ahí le pongo, número 1, sus ojos estaban velados. Amado, mire, hay un mundo espiritual que no podemos ver a no ser que Dios nos abra los ojos. Y esto es un milagro. Este es el paso de ser inconverso a la conversión. Este es el paso de ser un simple oyente del evangelio a ser un verdadero cristiano y cristiana. Ahí en Segunda de Reyes, que es 17, ahí lo tienen su aplicación, aquí se lo van a poner. Está comentando una historia. Los sirios rodearon el lugar donde está el profeta porque les fue dicho, habían tratado varias veces de invadir Israel, pero no lo lograban. Entonces alguien que conocía le dice: es que en Israel hay profeta, y lo que se habla en lo oculto, Dios se lo revela a él. Entonces se le ocurre al rey de Israel, al rey de Siria, una genialidad: vamos a atrapar al profeta. Así que de un momento a otro el criado entra a la casa diciéndole: Padre mío, estamos rodeados y somos 2 contra un ejército entero. Y el profeta, como el chapulín colorado, más fresco que una lechuga. Y le cita esta historia. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay un mundo que no se puede ver. Hay un mundo que no podemos entender a no ser que Dios nos abra los ojos. ¿Hay alguien ahí? Amén, aleluya. Más adelante le vuelve a aparecer esta cita, pero yo voy a leer una parte ahorita. Lucas capítulo 4, versos 16 al 29. Mire, amados, qué fuerte esto. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José?
Solo voy a leer lo que sigue. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, aún también, y haz también aquí en tu tierra. Vean, amados, voy a parar ahí. Aquí, amados, acontece un milagro, aquí acontece una historia totalmente distinta a la de Emaús. Vivieron el mismo proceso. Dice la Biblia que los ojos de esta gente estaban centrados en Jesús. Estaban maravillados de las palabras de sabiduría que daba. Amén. Daban buen testimonio de él. O sea, sus corazones ardían por lo que Jesús les compartía. Pero mientras los de Emaús supieron que era Jesús, estos unos minutos después estaban planeando despeñarlo. Qué fuerte esto. ¿Hay alguien ahí? Mire, amado, esto de que se abren los ojos. Esto está lleno la Biblia de este tipo de ejemplos. Algunos son verbos activos, porque es donde Dios le abre los ojos a alguien, como el que leímos de Eliseo. Otros son pasivos, porque no es el hombre, el ser humano, el que puede abrir los ojos. Solo Dios nos puede abrir los ojos. Amén. Amén. Ahí le pongo más adelante: si Dios tiene el poder para abrirle, solo Dios tiene el poder para abrirle los ojos a alguien para que vea. Mientras esto no suceda, los ojos de las personas estarán velados. Por eso debemos mantenernos orando por aquellos a quienes aún Dios no les ha abierto sus ojos, como lo hiciera el profeta por su siervo. Usted y yo tenemos que entender que la conversión es un milagro. Que usted puede hablarle a alguien 1000 veces y tener las mejores razones, pero, amado, eso solo cae en el intelecto. Solo Dios puede abrir el corazón de alguien y transformarlo. Así que tenemos que volcar nuestro corazón en oración por aquellas personas que no conocen al Señor. ¿Hay alguien ahí? Amén. Esto sucedió con Saulito, después Pablo. Amado, conocía toda la Biblia. Bueno, por lo menos la Biblia de aquel momento, la Torá. Conocía todos los escritos de los rabinos. Dice la Biblia que fue fariseo de fariseos. Amados, los fariseos eran la gente que más conocimiento de la escritura tenían. Ese era el problema con los otros grupos. Los fariseos no se juntaban con los otros grupos religiosos porque los consideraban menos. Ellos sabían más, y no solo eso, trataban de ajustar su vida a lo que la Biblia decía, a lo que la Torá decía. Fariseo de fariseos, dice: en cuanto a la ley, irreprensible. Amado, qué vida la de Pablo. Cualquiera podría decir: es que hombre no necesita nada. Amado, ¿quién puede decir en cuanto a la ley irreprensible? ¿Qué clase de hombre? Dice: enseñado a los pies de Gamaliel. Amado, Gamaliel era uno de los eruditos más importantes de la época de Pablo. Ellos no enseñaban gratis. Así que Pablo debía haber venido de una familia muy bien acomodada para poderle pagar a Gamaliel ese estudio. Así que Pablo tenía un nombre dentro de los judíos. Pero qué curioso, sabiendo tanto, sus ojos estaban velados. Amado, no es conocimiento. Usted sabe cuántos profetas profetizaron de Cristo, pero sus ojos estaban velados, porque no son los dones. Usted sabe cuánta gente en la Biblia habló acerca de cosas inefables que iban a suceder sin entender lo que estaban hablando, porque no es conocimiento. Por eso Pablo dice: todo el conocimiento que tengo lo estimé por pérdida para alcanzar el conocimiento de Cristo. Es que el conocimiento de Cristo no es un conocimiento que tiene que ver con revelación, no es un conocimiento que tiene que ver con dones, no es un conocimiento que tiene que ver con escritura, es un conocimiento que tiene que ver con la persona. Se puede predicar el evangelio sin conocer al autor. Puedo ser usado por el Espíritu sin conocer al autor. En eso la Biblia no ha tenido problemas. Por favor, usa una mula.
Y les aseguro que la mula por 5 minutos no habló, profetizó y dio un mensaje. No, siguió siendo mula. Ay, amados, qué fuerte esto. Y sí, tengamos fe. Si es una mula, tengamos fe. Nacional. Amados, es que esto no es conocimiento, no de la escritura, es conocimiento de la persona. O sea, Jesús no se sentó con Pablo y le dio todo un estudio también desde Moisés hasta él para que Pablo entendiera. Se le presentó en el camino y Pablo lo vio. Y Pablo supo que estaba frente al Dios Todopoderoso. A partir de ahí Pablo cambia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Sucedió lo mismo con los discípulos, amados. Miren qué fuerte esto. Yo no sé por cuánto tiempo hablaron. Yo me acuerdo hace muchos años, de Coronado al centro de San José, creo que hay como unos 12 kilómetros, si más no me equivoco, de Coronado Centro. Sí, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuántos? Como 12, ¿sí? 11. Bueno, uno más, uno menos. Uno más, uno menos. Cuando usted va a pie, ¿qué importa? Y es que esa es la historia. Que yo me voy a marcar como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. A ver a la chiquilla hasta Coronado. Eso de que usted quiere o sea, no, usted no quiere despedirse. Hay alguien que te obliga. Así es el pecado y el diablo. Y así era mi suegra, pero no como el diablo, jamás. No piensen mal. Me obligaba. Es una broma. Así que eso, que usted se despide pero no quiere despedirse, que usted desde la esquina va caminando para atrás tirando besos. Yo vuelvo a ver la hora y digo, el bus, el último. Pego carrera a la terminal, todo oscuro, todo apagado. Llego y pregunto, me dice, no, se fue hace 5 o 6 minutos. Yo podía haber llamado a mi suegra o devolverme y decirle, suegra, me dejó el bus, pero qué vergüenza. Me hubiera dicho, pague taxi, y yo le hubiera dicho, no have money. Como la lora, no hay plata. ¿Y quién le va a decir a la suegra que no hay plata cuando estoy tratando de casarme con la hija? Olvídate, ya tiene que creer que yo soy millonario. Sí, amado, la estrategia es la estrategia. Aleluya, aleluya. Siervo, cuidado. Siervos, revisen muy bien lo que andan hablando. Oiga, llama a mi papá desde un público. Amado, si no habían pases menos celular. Aleluya. Llama a mi papá desde un público, le digo, yo le decía papillo de cariño, papillo, ¿usted tiene plata? No. ¿Por qué? Le digo, no, ni se preocupe. ¿A qué horas viene? Ahí llego. Y empiezo a bajar de Coronado, amados, a pie hasta el centro de San José, ahí por el Parque La Merced. Amados, dele y dele. Desde las 10:30 de la noche llegué como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana. Al otro día no me podía poner de pie. Los pies me dolían, los zapatos no me cabían. Bueno, fue una cosa dramática. ¿Un qué? Hice una romería, amado. Lo que pasa es que le hice al revés. O sea, fui a ver a la Virgen y me devolví a pie. Gloria a Dios. Que no se ofendan los tradicionales. Aleluya. Así que, amados, vean. ¿Usted cree que si yo fuera caminando o hubiera caminado ese camino con alguien, no hubiéramos tenido el tiempo suficiente? Pero esta gente caminó todo ese camino y no lo reconocieron. Amado, hay gente que puede estar caminando este camino sin conocer a la persona, porque es un milagro de Dios que se me abran los ojos.
Una de las oraciones que los cristianos deberíamos de tener es: Señor, ábreme los ojos a tu persona. ¿Se acuerda un verso que yo he usado para predicar algo que el Señor me dijo hace algunos años atrás? Amén. Dice: estos indagaron qué tiempo y qué persona el Espíritu Santo les indicaba. Amados, esos profetas que leyeron acerca de las profecías de Jesucristo estaban interesados en la persona. Ellos querían saber quién. Nosotros hoy tenemos la gracia y el Espíritu Santo y no sabemos quién. Entonces, amados, yo encuentro en la Biblia 4 tipos de personas y 4 tipos de ojos espirituales. Lógicamente me voy a brincar uno, porque están los de los ojos abiertos, los que ya saben. Amén. Pero número 1, encuentro según la Biblia a los que están totalmente velados. Esos no ven nada. Primera de Corintios 6, 9 al 11, mire la lista, porque usted y yo estuvimos allí. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, que aquellos. Amados, la lista es grande. Amén. Pero tenemos que ser minuciosos en la lista, porque a veces nosotros, cuando hablamos de pecados, nos vamos a esos, los más visibles y más grandes. Pero la Biblia no solamente me habla de ellos, me habla de esos escondidos en el corazón que no se ven, pero ahí están bien guardados. Dice: y esto erais algunos. Amado, aquí me está hablando de la gente que tiene los ojos totalmente cerrados. Amén. Ellos pecan sin ningún problema. Ellos hacen lo malo y todo tipo de injusticias sin ningún problema. Para ellos no hay mañana, no hay Dios, no hay nada. El tercer tipo de persona, porque usted tiene que entender ahí, aunque no está explícito allí, ya queda implícito que el primer grupo son los que tienen los ojos abiertos a Cristo. Así que este tercer grupo de personas son los de los ojos abiertos, pero por el pecado. Fue lo que hablamos el domingo pasado. Génesis 3 del 1 al 7 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No estaba mintiendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amados, esta es la historia más dramática de la humanidad. Usted y yo tal vez leemos esto, pero no entendemos, porque nuestros ojos están velados, que este fue el momento más dramático de la historia humana. Esta simple actitud, este simple acto, trastornó el universo entero, el mundo entero, colapsó toda la creación. Todo quedó sujeto al pecado de aquel hombre y aquella mujer.
Todo el propósito y diseño divino se vio truncado por una simple actitud, por una simple desobediencia, que cualquiera podría decir no es para tanto. Amados del Señor, cuando usted vea frutos de pecado en alguien, sepa, ese fruto del pecado no viene consecuencia de nada. Su raíz se llama desobediencia a la palabra. Si el papá le dijo al muchacho, la mamá le dijo al muchacho, no me agarres el carro, no hay permiso, y el muchacho se fue y lo estrelló, el estrellado no es el pecado. El raspón solamente es la evidencia de una desobediencia que se convirtió en pecado y dio su fruto. ¿Hay alguien ahí? Si usted pasó diciéndole a sus hijos, muchachos, nos guardamos para el matrimonio porque hay que cuidarse para Dios, y al final vemos a alguien embarazado, a un muchacho pagando algo, qué sé yo, lo estamos viendo. Escuche esto, no estamos viendo el pecado fue solamente el fruto, amén, la evidencia es solo el fruto. Lo que estamos viendo es algo que se llama desobediencia, y Dios no castiga el pecado, castiga la desobediencia. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. No, pero es que Dios no creo que me castigue por esto. Es que estás midiendo el fruto, no estás midiendo la raíz. Si el muchacho sintió que era más fácil mentirte que decirte la verdad, el muchacho va a decir, pero no es para tanto. Es que no estoy midiendo el fruto, estoy midiendo la desobediencia. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Y eso se aplica para los grandes, amados. Eso se aplica para los grandes, porque a veces sabemos, el Espíritu Santo nos dice, no te metas ahí, no te metas ahí, no actúes así, cambia tu forma de ser, no pienses de esa manera, mejor entrégame esos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero seguir por ahí, y después digo, Señor, pero no era para tanto. Es que Dios no está viendo el resultado, está viendo la desobediencia. Si pudiéramos entender esto, entenderíamos lo delicado de cuando suene la trompeta. Que Dios no está viendo lo que hago, está viendo por qué lo hago. Porque quiero ser rebelde y desobediente. Porque siento placer y siento regocijo en mi desobediencia y en mi rebeldía. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. ¿Cuántos alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Alábelo, amado. Ya vamos a contar un chiste para que usted se ponga contento otra vez en el nombre de Jesús. Espérese a que me llegue algo. Aleluya. Amén. El estatus de todo el ser humano cambió ese día. Tú y yo éramos semejantes al Señor, creados a su imagen y semejanza y perfección. Eran tan perfectos que podían caminar con Él y hablar directamente con Él cara a cara en el huerto del Edén. Eran tan perfectos que soportaban la presencia misma de Dios paseándose en el huerto. No, déjeme cambiar eso que estoy diciendo. Eran tan perfectos que soportaban que el Dios mismo en persona caminara con ellos en el huerto. Amados, hoy sentimos la presencia de Dios y salimos en un temblor. Hoy sentimos la presencia de Dios y nos pegamos una llorada. Hoy sentimos la presencia de Dios y vamos la manifestación de Dios en nuestro cuerpo y salimos diciendo, no, esto sí estuvo tremendo. Hace muchos años estuve en una actividad con Benny Hinn, una de las veces que vino al país. Y yo venía de una congregación de esas de hueso colorado, donde no danzábamos, donde nada de esas cosas, menos caer ni nada de eso. Así que yo llegué y dije, a mí no me van a botar con esas payasadas. Yo vengo por la palabra, por la unción, pero nada tiene por qué estarme tirando al piso. Así que cuando el hombre llegó y dijo, no voy a poder orar por todos, agárrense de las manos, nosotros estábamos en el altar, nos agarramos de las manos. Yo puse un pie adelante y otro pie atrás, para no irme para adelante y para no irme para atrás. Para los lados tengo a los que me soportan, aleluya. El hombre llega y levanta las manos y dice, tenía aquella expresión, fresh anointing, ¿se acuerdan? Fresh unción.
Amado, cuando el hombre hizo eso, mire, yo literalmente sentí una oleada que se desprendió de donde él estaba. Pasó por donde yo estaba, medio mundo cayó, a mí me sirvió el pie adelante y el pie atrás, pero yo quedé en un temblor. Yo dije, caray, esto sí es cierto. Mire, me quedó el cuerpo en un temblor, el corazón acelerado a más no poder. Yo sentí donde se desprendió algo y donde pasó y yo volví a ver para atrás, la gente iba cayendo. Yo quedé bajo aquel asombro, aquella impresión. Yo dije, ay, sí. Y esa es solo la presencia. Adán y Eva caminaban con la persona. Dios tiene que usarnos a nosotros para hablar, porque Dios guarde nos hable Él. No queda nadie vivo aquí. Unos se mueren de la unción, otros del infarto, pero nos morimos todos. Una sola desobediencia cambió el estatus de toda la humanidad. Hoy nuestra revelación de Dios es tan baja, tan poca, aún por la revelación del Espíritu Santo tenemos tan poco conocimiento de Dios. Ahora imagínense los de los ojos velados. Ellos tratan de interpretar a Dios a como puedan, así que se inventan sus historias y sus doctrinas, y otros, como no lo pueden entender ni explicar, entonces se vuelven ateos o agnósticos. Eso fue el causante del pecado. El pecado te cierra los ojos a Dios y te da una revelación que te destruye la vida. Ojo lo que le voy a decir. Solo Dios puede abrir los ojos a su reino, y solo el diablo puede abrir sus ojos a su reino. Así que cuando los ojos se te abren al pecado y empiezas a pecar porque ya te diste cuenta que está bonito, que se siente bien, que la desobediencia genera cierta adrenalina, ya no dije nada. Tienes que saber, sería la expresión, que quien te está abriendo los ojos es Satanás mismo, a un mundo de destrucción. Porque ningún ser humano tiene la capacidad de abrirse los ojos por sí mismo al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Eso es el resultado de la influencia de una de estas dos grandes potencias universales. O te los abre Dios o te los abre el diablo. Y así como Dios no da por su espíritu por medida, ni hace acepción de personas, el diablo no da el pecado por medida, ni hace acepción de personas. Hasta donde pueda te va a arrastrar y arrastrar y arrastrar y meterte más profundo, más profundo, más profundo. Entre más profundo estés, más difícil te va a hacer salir. Entre más enojado estés, más difícil te va a ser el perdón. Entre más amargado estés, más difícil te va a ser sanar. Entre más lleno de pecado, de fornicación, de adulterio, de ira, de lascivia, de lo que sea, lo que encuentres, entre más lleno estés de eso, más difícil te va a salir de ahí, te va a hacer salir de allí. Lo mismo que en el reino de Dios. Entre más revelación de Dios tenemos, más admirados estamos y menos queremos salir de su presencia. Entre más lo conocemos a Él, más anhelamos de su gloria y de su poder. Entre más tenemos de Él, más queremos vivir como Él y parecernos a Él. Bendito sea el Señor. Por eso Jesucristo le dijo a aquellos religiosos de su época: vuestro padre es Satanás. Porque Dios sabe quiénes son sus hijos, pero también sabe quiénes viven en pecado. Y el diablo lo sabe. Hermano, pero entonces yo no estoy haciendo nada malo. No te estoy diciendo que hagas nada malo, pero también revisa lo que hay en tu corazón, porque hay cosas que no han pasado por la pura gracia de Dios. Hay pecados que no se han terminado de desarrollar en nosotros porque Dios no lo ha permitido. Como dije el domingo pasado, hay gente que no ha caído en adulterio por feos. Sí, amados. Hay gente que no ha caído en adulterio porque, Dios mío, pero si fueran un poco más guapos y más guapas. Porque a veces, amado, no necesito ser el más lindo ni la más linda para darme cuenta de la vanidad que está llenando mi corazón con respecto a mi apariencia. Porque a veces, amado, no necesito ser el más inteligente del mundo para darme cuenta que el diablo me está llenando con la vanidad de creerme que soy sumamente superior en inteligencia a los demás. Porque a veces el diablo no necesita que yo sea un máster en economía para llenarme de orgullo por lo que tengo.
Y dice la Biblia, antes de la caída estuvo la altivez del corazón. Y si yo puedo agregarle algo más a este verso, con todo el respeto y el temblor que la palabra de Dios se merece, le diría que antes de esa altivez estuvo un corazón lleno de vanidad. Usted no sabe la cantidad de gente que yo he conocido en este camino, que he transitado con tanto talento, pero los que el diablo les llenó de tanta vanidad, que se llenaron de una altivez que los trajo abajo. Pero siguen. Cuando suene la trompeta, posiblemente escucharán: nunca os conocí. Pero predican. Cuando suene la trompeta, quizá oirán: nunca os conocí. Pero sirven. Cuando suene la trompeta, quizá escucharán: nunca os conocí. Porque no se trata de lo que hago, se trata de quién soy en Él. Está fuerte. Amén. Cuarta persona: los emocionados. Este grupo quizá me preocupa más. Ahora sí les voy a leer Lucas 4:16 al 29. Dice, va de nuevo, dice: vino de Nazaret, donde se había criado. Les dieron el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los hijos de todos, escucha estas expresiones, los hijos de todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y aquí es donde Jesús entra. Óigame esto, porque esto es importante. Escuche. Amados, estamos en una reunión. Todo está bonito, les están hablando de bendición, de milagros, de sanidades. Dios está haciendo cosas maravillosas. Alguien se para y dice: se siente el amor de Dios aquí. Wow, esto está impresionante. No nos vayamos, como dijeron aquellos discípulos, hagamos una enramada y quedémonos viviendo aquí. Pero justo cuando eso está pasando y está la reunión en el clímax de la aprobación de la gente, a Jesús se le ocurre meter las patas y empieza a decirles: oiga, amado, piense que usted está en esa reunión linda de familia. Las reuniones lindas de familia, ¿verdad? Donde todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, comiendo todos en armonía, y llega ese familiar, el borracho, el que tiene algo contra todo el mundo, y llega ahí nada más que perdónenme los que están por el extranjero, esta palabra en Costa Rica no es mala, pero en el mundo sí. Y llega solo a joder y se pasea en la reunión. Todo está muy lindo, la reunión está en su clima. Así Jesús empieza a decir: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y se levantaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amados, este es el grupo quizá más peligroso, porque ellos estaban en la sinagoga de Nazaret. Porque no eran los pecadores que no iban a la sinagoga, eran los religiosos que iban todos los sábados.
Ellos conocían la ley, conocían la escritura. Ellos estaban dispuestos a gozarse con cualquier palabra bonita, siempre y cuando no te metas con mis debilidades. Ellos estaban dispuestos a aplaudir, a maravillarse de las palabras de sabiduría de cualquiera, mientras no toques mis problemas. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Pero cuando Jesús empezó a poner el dedo en la llaga, aquellos que llenaban el templo y que habían ido a escuchar el consejo de Dios, fuera el que fuera, se llenaron de ira. Amados, déjeme decirle algo. Hay gente en el templo que no nos ha matado. Hay gente en la iglesia de Cristo que no nos ha matado, porque Dios no les ha dado cuchillos en los ojos, ametralladoras en la boca. Pero si no, ¡ay!, estaríamos remuertos. Se llenaron de ira. Grito de júbilo. Se llenaron de ira. ¿Quién acepta que le digan: médico, cúrate a ti mismo? ¿Quién acepta que le digan que están llenos de engaño? ¿Quién acepta que le digan: señores, ustedes no saben a quién tienen enfrente ni teniéndolo? Oh. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Ahí le pongo: este grupo de personas está en real peligro. Les gusta lo que escuchan del evangelio, lo aprueban, se alegran al escucharlo, se maravillan de la sabiduría, etcétera. Pero como sus ojos no están abiertos a Dios, pero sí al pecado, dependiendo de la verdad que les confronte, decidirán entre estar felices o con los que escuchan y hasta matar. ¿Usted sabe cuánta gente en este camino quiere escuchar lo que quiere oír, pero no están dispuestos a oír el mensaje que confronta? Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. ¿Me entienden esto? ¿Cuántos alaban a Jesucristo, al Señor? Amén. Amados, tenemos que cuidarnos de esto. Si la palabra llega, sea lo que sea, bonita o no bonita, agradable o no agradable, fuerte o no fuerte, directa o no directa, me confronte para bien o me confronte para mal, toda la palabra de Dios está allí para transformar mi vida, gloria al Señor, para llevarme a ser el hombre y la mujer en Dios que Él quiere que yo sea, para que yo pueda asirme al diseño que Dios tiene para mí, gloria al Señor. Yo no puedo volverme selectivo en cuanto a la voz de Dios. Esto sí porque me gusta, esto no porque me confronta, esto sí porque suena lo que yo quiero vivir, esto no porque esto parece que me limita en cuanto a la vida que yo quiero tener. Bendito sea el Señor. Si Dios te está limitando, alábalo, y si te está dando visto bueno, alábalo también, porque al final de cuentas, visto bueno o limitación nos pone en las puertas del cielo. Amén. Y termino con esto. La actitud cuenta. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 2 al 4 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amado, usted no sabe en la iglesia del Señor cuánta gente está tolerando cualquier evangelio, cuánta gente está tolerando cualquier propuesta de espíritus engañosos. Usted no sabe cuánta gente está escuchando hoy en la iglesia el discurso del diablo desde el árbol. Usted no sabe a cuánta gente el diablo en la iglesia le está abriendo los ojos al pecado. Amados, Dios desea que los ojos de los engañados vuelvan a ser abiertos, pero debemos responsabilizarnos de nuestra actitud y por nuestra propia cuenta.
Nuestra actitud cuenta. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amados, los de Maús, Jesús pudo haber seguido largo y ellos se hubieran quedado como los de la sinagoga de Nazaret, admirados, asombrados, impresionados, pero con los ojos cerrados. Pero la actitud cuenta. Le obligaron a entrar con ellos. Le obligaron a entrar con ellos. Y ahí fue donde se les abrieron los ojos. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Hay alguien ahí? Amado, Moisés, está una zarza ardiendo. Moisés pudo haber dicho: nah, ¿quién va a subir hasta ahí por ver un palito encendido? Pero Moisés dijo: iré ahora y veré por qué la zarza arde y no se consume. Y cuando empezó a subir el monte, dice: y vio Jehová que Moisés venía y le habló desde la zarza: Moisés, el lugar en que estás es tierra santa, quita el calzado de tus pies. El llamado lo recibió a partir de la actitud. David mismo, amados del Señor, David tuvo tantas de estas cosas. La primera, cuidando el rebaño de su padre. David pudo haber dicho: acuérdese, los mismos hermanos los despreciaron, devuélvete a cuidar aquellas pocas ovejas de tu padre. David pudo haber dicho: esto no es un trabajo importante, que el león se lleve la oveja que le dé la gana, que el oso se lleve lo que sea. Las defendía. Dios vio la actitud, así que preparó el escenario para que cuando David llegara y Goliat estaba haciendo el llamado, David dijera lo que dijo: ¿quién es este incircunciso? Inmediatamente se corrió la voz, se le fue dada alerta a Saúl de que había un solo valiente en todo Israel. Y dice la Biblia que cuando le pusieron la armadura, se acuerda toda una enseñanza sobre eso que no voy a dar ahora, pero él se quita la armadura y dice: yo no puedo con esto. Pasó a la par del arroyo, juntó 5 piedrecitas, 5 cantos de piedra, se acuerda, redondeados ya por el agua y por toda la erosión que se había producido ahí. Las echó en su mochilita y se fue con una onda. Se conoce la historia. El gigante le dice: ¿acaso soy yo perro para que vengan a mí con palos? David le responde: hoy Dios te entregará en mis manos. Y cuando el Goliat levanta la lanza, David no llegó y dijo: patitas, ¿para qué te quiero? Dice que corrió la línea de batalla. Chiquillo más carga, amados. Y el que solo cuidaba las pocas ovejas de su padre tuvo un llamado a ser el rey más importante de Israel. El chiquillo que solamente tocaba un arpa donde nadie lo veía. Ahí es donde nacen los adoradores, donde nadie te ve. Los adoradores no nacen en los altares, nacen en la intimidad. Nacen en sus cuartos a solas. Y Dios, que ve las actitudes, lo puso a ser el salmista más importante de toda la nación. Ayer alguien que me conoce me dijo, no sé si me lo estaba reconociendo, me estaba insultando, porque es alguien que me conoce y que tal vez, como ustedes saben, yo nunca le digo a nadie a qué me llamó el Señor, pero por lo menos evidencia ha tenido. Pero entonces yo no sé si fue que quiso intentar bajarme el piso y dijo: mientras el salmista. Pero lo que no entiende es que no me ofendió, porque ese es uno de los títulos más importantes que yo he tenido en mi vida: adorar a Dios. Es más, yo siempre he expresado que anhelaría, si Dios me lo permitiera, si tarda en venir, cosa que no creo. Yo siempre he dicho: qué lindo debe ser morir como Jacob, que dice que puesto en pie, apoyado sobre su bordón, adoró y luego murió. Esa sería la muerte fantástica para mí, que Él me recoja adorando. La actitud cuenta. Dios siempre ha visto actitudes del corazón. Dios siempre ha visto quién se dispone, quién lucha, quién se esfuerza, quién batalla contra sí mismo.
por hacer su voluntad. Esa es la gente que Dios ha puesto al frente siempre. David no era el más preparado quizá, pero era el mejor adorador. David no era el más preparado para la guerra contra aquel gigante, pero ese chiquillo no había menospreciado lo pequeño. No dice nuestra palabra: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Hay alguien ahí? Santo Jesús. No se preocupe, yo creo que vienen por la ofrenda. Oiga, la actitud cuenta. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Ahí le pongo al final: amados del Señor, Dios escoge a quien se revela. Entonces interviene y hace que ardan los corazones. Pero es a nosotros los hombres a quienes nos corresponde aceptar la invitación y acercarnos. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? El profeta oyó la voz. Dice: vi al Señor sentado en su trono, sus faldas llenaban el templo. Y escuché la voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La invitación se hizo porque Dios lo había escogido a él para ser el profeta. Así que le presentó el escenario y le invitó. Intervino en su vida y le invitó. Pero la respuesta a acercarse dependía de él. Señor, envíame a mí. Y se desató el proceso. ¿Se acuerda? Dice que un ángel tomó con unas tenazas carbones encendidos del altar de Dios, voló y tocó sus labios. Amados, que Dios nos abra los ojos. Que Dios nos abra los ojos a su persona, a Él, que lo podamos ver a Él. La palabra dice desde la antigüedad: alábese el que hubiera de alabarse en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia entre las naciones. Alábese el que se hubiera de alabar en esto, en conocerme. Hoy nos alabamos por todo, hermanos. Hoy nos llenamos de orgullo por todo. Nos encantan los títulos espirituales. Marielitos, me va a decir a mí profeta. Hoy nos encantan las posiciones para ser alabados. Soy el líder. Me pusieron a mí. Todos me respetan. Todos se me alinean Pero hemos perdido el alabarnos por conocerlo. Entonces Jesús dijo: escuchen el fruto de quien lo conoce. Amén. Aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Amados, la gente que lo conoce tiene un balance, tiene una paz interna. Nada los conmueve, nada los asusta, nada los tira para atrás, nada los presiona, nada los atormenta, porque ellos saben que todo está en control. Ellos saben que el Señor va a abrir el mar con solo levantar la vara, o ellos saben que solo hay que meter el pie en el tobillo, que llegue a la rodilla, pero de que se hace el milagro, se hace. Ellos saben que todo está bajo el cuidado del Dios del cielo. Así que pueden saber que para mañana no hay, pero saben que en Dios mañana va a estar la provisión. Etcétera, etcétera, etcétera. Sus ojos no están puestos aquí. La gente que conoce al Señor sabe que primero Él, todo lo demás será añadido. Pero primero Él.
Entonces son personas que en su corazón transmiten gloria, porque ellos y ellas hace rato murieron. Ya no viven ellos, vive Cristo. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, esta tarde queremos darte gracias. Señor, yo quiero pedirte que hoy se nos abran los ojos, que podamos ser capaces de comprender, de entender, de saber. No queremos tener los ojos velados, Señor, ni conforme al mundo, ni conforme a la religiosidad. Realmente queremos que abras nuestros ojos. Queremos, Señor, que nos enseñes, que nos muestres. Queremos, Dios mío, vivir para ti. Queremos, Señor, seguir tus pasos, tus huellas. Y mejor aún, queremos que vivas tu vida en nosotros. Queremos que nos conviertas, Señor, de todo corazón a ti. Que no haya dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, no haya un ápice de duda, de incredulidad. No haya un ápice, no haya un punto insignificante, Señor, de mundo ni de pecado. Queremos, Señor, crucificar nuestras vidas contigo en la cruz. Porque tu palabra dice, Señor, que el que muere en la cruz contigo resucita también. Así que queremos ser gente resucitada por el poder de la revelación de tu palabra. Queremos ser gente resucitada por el poder de la revelación de tu persona.